Acusado de violación conyugal, mi propia esposa, Olivia, me metió en la cárcel. Me despreciaba, alegando que le había arrebatado la virginidad a la fuerza, algo que aparentemente había planeado como un regalo especial para Mark, su amor de la infancia. Los 2 años que pasé encerrado suavizaron todas mis asperezas, endureciéndome de maneras inesperadas. Al salir, seguí lo que creía que eran sus deseos y firmé el divorcio sin dudarlo, con la intención de hacerme a un lado para que por fin pudiera estar con Mark. Pero ella no lo vio así. Pensó que mi obediencia era solo otra táctica de manipulación, otra forma de retenerla. Si eso es lo que realmente piensas, recuerdo haber pensado con amargura, entonces bien, lo haré a tu manera. Una voz fría dentro de mí añadió, pero nunca lo olvides, Olivia, sin mi apoyo, vales menos que un perro callejero. Después de estar aislada del mundo durante 2 años, mi interés por muchas cosas simplemente se había desvanecido. Incluso cuando vi que era la propia Olivia quien había venido a recogerme a las puertas de la prisión, ya no sentí esa oleada de emoción, ese anhelo desesperado que solía sentir. Mi asistente tomó en silencio mi pequeña y sorprendentemente ligera maleta negra. Pareció sorprendido, primero por lo ligera que era, y luego me dirigió una mirada llena de silenciosa compasión. Si alguien se hubiera molestado en visitarme o enviarme algo durante esos 2 años, mi ropa no habría cabido ni siquiera en esta pequeña bolsa. Al verme allí de pie, quizá absorta en mis pensamientos, Olivia frunció el ceño con impaciencia desde el asiento del conductor de su lujoso coche. ¿No te subes? ¿Estás esperando a que te abra la puerta? 2 años encerrada, y sigues siendo la misma niña presumida. Su tono familiar, lleno de desdén, causó inesperadamente una punzada en mi largo y dormido corazón. Nunca pensé que aún pudiera sentirme herido por nada de lo que dijera. La única diferencia ahora era que no lo dejaría notar en mi rostro. Si esta mujer supiera que aún podía herirme, solo se burlaría de mí con más implacabilidad, destrozando los pocos jirones de dignidad que me quedaban. Mi dignidad ya pendía de un hilo. No quería perder ese último resquicio de autoestima. Pero sabía, en sus ojos, que mi amor propio no era más que basura que debía ser desechada. En el asiento trasero del coche, otro hombre ya estaba sentado. Mark, el amor de Olivia desde hacía mucho tiempo, el hombre para el que supuestamente se había reservado. En cuanto me acomodé en el asiento del copiloto, me recibió con una calidez sorprendente. Ethan, ¿cuánto tiempo sin verte? Asentí brevemente con la cabeza, sin expresión alguna, al ver su reflejo en el retrovisor. No sé qué hizo reaccionar a Olivia esta vez, quizá mi falta de reacción, pero su ira volvió a estallar de repente. Al instante siguiente, su teléfono salió volando de su mano y me golpeó con fuerza en la nuca. Hice una mueca instintivamente. 2 años, y aún no has aprendido a respetar a la gente, espetó. ¿No eran los violadores como tú la escoria más odiada de la cárcel? ¿La cárcel? Un lugar donde se concentra toda la oscuridad y la maldad de la sociedad. De verdad que odia más a 2 tipos de personas, a los que dañan a niños y a los violadores como yo, hombres acusados de violar a mujeres inocentes. Dejé que la amargura me inundara como un veneno frío. El recuerdo de los últimos 2 años, los innumerables puños que me habían llovido como gotas de lluvia incesantes, parecía repetirse vívidamente ante mis ojos. Los demás reclusos habían desatado su propia maldad cautiva sobre mí, como si al golpearme pudieran, de alguna manera, lavar sus propios pecados, contrarrestando el mal con más maldad. Mark rápidamente abrazó a Olivia y la calmó con dulzura. Olivia, cariño, cálmate. Ethan lleva 2 años desconectado de la sociedad. Es normal que se sienta un poco incómodo con las interacciones sociales ahora mismo. No te estreses por cosas tan triviales, yo lo guiaré como es debido. Después de todo, añadió con voz dulce, una vez te amó y te cuidó. Las palabras aparentemente sinceras de Mark hicieron llorar a Olivia. Ella lloró suavemente en sus brazos por un momento. Pero él lo tomó, Mark. Tomó lo más preciado para mí, el regalo que guardaba para ti. Se le quebró la voz. ¿Cómo pudo quitársela así? Olivia claramente deseaba que estuviera muerta. Sin esa noche, la noche en que, según ella, la drogué, aunque nunca lo hice, no nos habríamos acostado. Mark parecía impotente pero compasivo mientras besaba suavemente la frente de Olivia. No pasa nada, Olivia. Con solo tenerte a mi lado ya me basta. Oh, Mark,
te amo, sollozó. Recordé nuestro primer aniversario de bodas. Me sorprendió de verdad, incluso me emocionó, recibir un mensaje de Olivia invitándome a ir a casa y celebrar con ella. Pensé que quizás nuestro matrimonio tenso y unilateral por fin tenía un atisbo de esperanza. Siempre supe que Olivia no me amaba. Si no hubiera sido por la desesperada necesidad de salvar el negocio y la fortuna de su familia, que estaban en crisis, jamás habría aceptado casarse conmigo. Esa noche, sin embargo, no estuvo tan fría y distante como de costumbre. Me prodigó una calidez inesperada, una calidez que parecía surgir de lo más profundo de su alma, hasta que nos unimos íntimamente. Pero entonces, justo cuando se acercaba la culminación, exclamó, Mark, ¡ay, Mark, te amo! En ese instante, comprendí la verdad. Mark había anunciado públicamente su compromiso con otra mujer esa misma noche, y yo, en la retorcida narrativa de Olivia, me convertí en el villano conveniente, el violador que había profanado el preciado regalo que le había sido destinado. Olivia me odiaba con una intensidad ardiente. Sabiendo que había alguien más en mi corazón, me gritó después, desmoronándose por completo, lanzando todo lo que pudo. ¿Por qué no me apartaste? ¿Por qué permitiste que pasara? Pero la verdad era que ella había sido quien lo inició todo esa noche. La gran propiedad, la casa de mi familia, había sido transferida legalmente a nombre de Olivia el mismo día que me encarcelaron. Al llegar, el señor Harrison, el antiguo mayordomo de la familia, dudó antes de entrar en la casa. Aunque quisiera hablar conmigo, era evidente que debía tener cuidado con el humor y el comportamiento de Olivia. Ahora era la cabeza de la casa. No hace mucho, según se rumorea, un empleado fue despedido instantáneamente por Olivia y posteriormente incluido en la lista negra de la industria simplemente por no planchar a tiempo una camisa de Mark. Señor, ha sufrido mucho, murmuró el anciano mayordomo, con la voz llena de genuina preocupación durante un breve instante en que Olivia y Mark subieron juntos a cambiarse. Rápidamente me puso un pequeño sobre en la mano. Me quedé desconcertado, dudé en aceptar lo que parecía una caridad. Señor, insistió en voz baja, si no hubiera sido por usted hace años, mi nieta habría estado condenada. Esto, señaló el sobre, originalmente le pertenecía de todos modos, por favor, tómelo. Dentro había una tarjeta de crédito, una que había usado hacía mucho tiempo para pagar las cuantiosas facturas médicas de su nieta Lily cuando estaba gravemente enferma. La apreté con fuerza en la mano, el plástico estaba fresco contra mi piel. Finalmente, impulsado por mi desesperada situación, la guardé en el bolsillo. Mientras yo viviera, parecía que Olivia solo me despreciaría. La vieja habitación que ocupaba en la enorme mansión había sido transformada por completo. Ahora era una habitación lujosamente decorada para sus perros premiados. Y Olivia estaba totalmente decidida a que me quedara allí, compartiendo el espacio con sus animales. Era su idea de la humillación máxima. Lo que no sabía es que incluso la habitación de un perro parecía un palacio comparada con la miseria y el peligro que había soportado durante los últimos 2 años. Me miró con desdén, aferrándose posesivamente al brazo de Mark. La habitación de al lado es donde nos alojaremos Mark y yo, anunció con frialdad. ¿Te quedarás aquí esta noche? No te alejes y no nos molestes. Aunque, oigas algo. No te hagas ideas inapropiadas, Ethan. Recuerda tu situación actual. No tienes derecho a discutir conmigo sobre nada. Su mirada sobre mí era dura, la que se reservaría para un criminal verdaderamente atroz. Sin embargo, la forma en que miraba a Mark estaba llena de un cariño tan profundo que parecía desbordarse. Antes de la cárcel, ver esa mirada podría haberme destrozado por dentro. Pero ahora, mi corazón se sentía extrañamente tranquilo, como agua en calma. Después de todo, esta vez había regresado con la única intención de finalizar el divorcio y seguir adelante. Pasé mi primera noche de vuelta en la finca familiar escuchando los sonidos apagados que emanaban del dormitorio contiguo, donde Olivia y Mark parecían 2 animales salvajes, desatando finalmente años de lujuria enterrados en lo más profundo de sus almas. En la oscuridad de la noche, sus voces se oían con claridad a través de la pared. ¿Olivia? La voz de Mark estaba cargada de emoción. Lo lamento muchísimo. Lamento haberte entregado a Ethan en aquel entonces. Durante todos estos años, me he encontrado incapaz de separarme de ti, necesitándote cada vez más. Olivia estaba claramente profundamente afectada por las palabras de Mark,
que parecían una confesión que llevaba años esperando oír. «Ay, Mark». «Yo también», susurró apasionadamente. «Cada día que pasé casada con él me daba asco. Por suerte, finalmente esperé lo suficiente para que volvieras conmigo». Sus palabras me parecieron una advertencia deliberada, reforzando que eran la pareja perfecta y predestinada, y que yo solo era una intrusa inoportuna que, de alguna manera, se había colado en su cuento de hadas. «Olivia», preguntó Mark después de un momento, «¿no temes enfadar a Ethan con esto?» «¿Cómo podría?» Olivia se burló con desdén. No se atrevería a enfadarse conmigo. En su patético corazón, yo significo más para él que su propia vida. Es solo una persona miserable y obsesionada. A la mañana siguiente, llamé con firmeza a la puerta de la habitación contigua. Gracias a mi experiencia legal y a la larga noche sin dormir, había logrado preparar un conjunto completo de documentos de divorcio. Como si pretendiera provocarme aún más, Olivia abrió la puerta envuelta solo en una fina toalla de baño, con la piel marcada por las inconfundibles huellas de la pasión de su noche. Se movía con un aire de orgullo arrogante, con el desdén brillando en sus ojos. «¿Qué quieres?», preguntó con frialdad. En silencio, aparté la mirada de su desnudez y le entregué los papeles cuidadosamente doblados. «Aquí, para el divorcio». Olivia se echó a reír, como si acabara de contarle el chiste más ridículo que jamás había oído. «¿Tú? ¿Divorciándote de mí?». Cruzó las manos a la defensiva, con un tono de voz cargado de incredulidad. «Ethan, ¿qué demonios te hace pensar que tienes derecho a hablar de esto conmigo?». Justo entonces, Mark apareció detrás de ella, rodeándola con los brazos por la cintura. Los dos se comportaron con una intimidad descarada, justo delante de mí, dejándome allí plantada, sintiéndome como una tercera rueda invisible e irrelevante, observando a dos depredadores listos para atacar. Tras un momento largo e incómodo, Olivia por fin volvió a prestarme atención. «Ethan, si de verdad quieres el divorcio, claro», dijo con una sonrisa cruel. «Ruégame. Arrodíllate ahora mismo y suplícamelo». Me quedé atónito. No esperaba que Olivia me hiciera una exigencia tan deliberadamente difícil y humillante. No lo entendía. Tenía a su amante a su lado. ¿Por qué seguía intentando complicarme las cosas? ¿No debería, igual que yo, querer escapar de esta farsa de matrimonio cuanto antes? Al ver mi silencio atónito, Olivia se burló. Lo sabía. Era solo otra de tus patéticas artimañas, ¿no? Escuchar que estoy con otro hombre por fin te molestó, ¿verdad? Bueno, si no lo soportas, mejor múdate. De todas formas, eres un inútil. ¿Quién más podría acogerte una vez que me dejes? Parecía decidida a aplastar hasta el último vestigio de mi orgullo. Las dos cosas más importantes para un hombre, su libertad y su dignidad, las había destruido sistemáticamente. ¿De verdad me odias tanto? La pregunta se me escapó, expresando la confusión que me arremolinaba en el interior. Olivia asintió sin dudarlo un instante. Sí, solo mirarte me da náuseas. Respiré hondo y retiré los papeles que le había ofrecido, retirando con ellos mi última pizca de esperanza de alguna bondad o razón por su parte. Como era evidente que no tenía intención de mostrar decencia, no tenía motivos para seguir dándole vueltas a esa tonta fantasía de reconciliación o entendimiento. El bufete que había fundado años atrás solo quedaba con un socio, gracias a mi inesperado encarcelamiento. Era irónicamente gracioso, ¿verdad? Un abogado enviado a la cárcel por su propia esposa, probablemente la mayor broma del mundo legal. Cuando por fin pude reunirme con mi viejo amigo y compañero y le comenté el divorcio en voz alta, se rió con un alivio audible. Ethan, por fin has cambiado de opinión. No te preocupes por nada. Esta vez te lo devolveré todo. Todo lo que me arrebató, incluida tu reputación. Hace 2 años, si no hubiera renunciado insensatamente a la oportunidad de defenderme de sus acusaciones, quizá no habría acabado en este lamentable estado. Despojada por completo de mis ilusiones sobre el amor, de repente me di cuenta de esto con dolorosa claridad. Gracias a la tarjeta de crédito que me había dado el señor Harrison, logré alquilar un pequeño y sencillo apartamento de una habitación en un barrio modesto. Cuando Olivia se dio cuenta de que no había regresado a la urbanización ni estaba fanfarroneando sobre irme, un extraño destello de pánico se dibujó en su rostro. Me llamó con voz aguda.
¿Qué quieres decir con que no vuelves a casa? ¿Quieres que todo el mundo sepa que no soportas estar cerca de mí? Con una risita sin humor, doblé el paño que estaba usando para limpiar la encimera nueva y vacía de la cocina y finalmente centré mi atención en la llamada. Bueno, ¿no se considera de mala suerte tener a un delincuente convicto viviendo en casa? No te preocupes, Olivia. Tus amigos lo entenderán. De todas formas, nunca les gusté. Para su círculo social, siempre había sido el villano, el imbécil que supuestamente le robó el amor verdadero a alguien. Al otro lado de la línea, oí a Mark consolando apresuradamente a Olivia, con su voz susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. Olivia, cariño, no te enfades con él. Quizás por fin se dio cuenta de sus errores del pasado y ya no se atreve a estar a tu lado. Ya que es así, déjalo ir. Por fin podemos disfrutar de nuestras vidas juntos, solos. Mark susurró palabras persuasivas al oído de Olivia, frase tras frase, como si le estuvieran lavando el cerebro. Bajo su influencia, Olivia cambió de opinión rápidamente. Tras recomponerse, volvió a su tono habitual de superioridad desdeñosa al hablar de nuevo. Tienes razón, Mark. Ethan, estoy de acuerdo con el divorcio. Dame los papeles. Los firmaremos hoy y lo dejaremos para siempre. Eso me ahorrará verte, lo cual, francamente, me da asco. Sonaba tan arrogante como siempre, claramente pensando que obedecería dócilmente como siempre, haciendo lo que me ordenara. Me aparté del teléfono, con el rostro inexpresivo, y metí los papeles del divorcio que había preparado en la pequeña trituradora de papel que acababa de comprar. Demasiado tarde, dije con calma al teléfono. Ya no busco un divorcio pacífico. Antes, había considerado los años que pasamos juntos, incluso lo bueno de la infancia, y quería dejarnos a ambos con algo de dignidad. Pero después de que Olivia pisoteara mi dignidad de hombre una y otra vez, ya no quise contenerme. Ethan, ¿de verdad vas a hacer esto público? Solo nos estamos divorciando. Olivia me volvió a llamar más tarde, furiosa tras recibir la citación judicial. ¿Y por qué tuviste que involucrar a Mark en esto? Su trabajo está completamente suspendido por tu culpa. ¿Su trabajo? Más bien temía que sus extensas apuestas y sus enormes deudas salieran a la luz durante el proceso judicial. Claro, eso no sería un panorama muy alentador para él. Si fuera solo entre nosotras, Olivia, respondí con serenidad. No haría falta un litigio. ¿Pero qué hay de las importantes transferencias de bienes que ocurrieron mientras yo estaba ausente? Siempre me había intrigado saber por qué Mark había reaparecido repentinamente en la vida de Olivia tras años de ausencia. Resultó que había acumulado enormes deudas de juego en el extranjero. Había regresado apresuradamente con la única intención de exprimir a Olivia por su riqueza, que originalmente era mía. Naturalmente, no se lo diría directamente a Olivia. Una mujer cegada por el amor, o por lo que creía serlo, rara vez atiende a razones. Siempre que yo presentaba pruebas, inevitablemente confiaba en sus sentimientos antes que en los hechos, sobre todo porque sus sentimientos nunca le habían parecido particularmente racionales ni estables. ¿No? ¿No quieres divorciarte de mí?, preguntó Olivia vacilante tras una pausa, malinterpretando por completo mis acciones. Ella asumió que esta batalla legal era solo mi retorcida manera de intentar quedármela. «Estás celoso, ¿verdad?», exclamó de repente, con la voz llena de una emoción casi vertiginosa. Ethan, lo sabía. Sabía que nunca podrías olvidarme del todo. Tal vez, quizás podríamos empezar de nuevo. Su voz se volvió más suave, casi suplicante. Me acabo de dar cuenta hace poco de que creo que yo también sigo sintiendo algo por ti. Mientras prometas no tocar a Mark, yo puedo intentar estar contigo de nuevo. Fue como si le estuviera tirando un hueso a un perro callejero, ofreciéndome las insignificantes migajas de su cariño. No pude evitar sonreír, una sonrisa amarga y cómplice. Finalmente me di cuenta de lo increíblemente pobre que había sido mi juicio hace tantos años, al haberme enamorado de una mujer tan extraña y egocéntrica. Me había costado mi libertad, mi reputación, casi la vida. ¿Por qué debería volver corriendo solo porque chasqueas los dedos, Olivia?, pregunté en voz baja. Te tienes en muy alta estima. Al otro lado de la línea, oí la respiración entrecortada de Olivia. Incluso a través del teléfono,
casi podía sentir su furia latente. Ethan, no seas tonto, siseó. Te arrepentirás si sigues así. Te arrepentirás de haberme traicionado. Mi infancia no fue particularmente agradable. Los recuerdos vívidos eran escasos. Los pocos momentos de alegría que recordaba se relacionaban principalmente con Olivia. Tras el divorcio de mis padres, me convertí en una carga indeseable. Cada uno de ellos formó rápidamente una nueva familia, dejándome solo en una casa grande y vacía, con la única compañía del señor Harrison, el anciano mayordomo. En lo material, nunca tuve que preocuparme por la comida ni la ropa. No tenía que pensar en ganarme la vida ni en buscar dinero. Pero aparte de esas necesidades básicas, no tenía nada, ni cariño, ni conexión real, ni sentido de pertenencia. Desde que tengo memoria, la persona que más tiempo pasó conmigo fue el señor Harrison. Quizás ni siquiera Olivia recuerda cómo empezó nuestra conexión. Una tarde, de repente, saltó el muro de mi jardín, exigiendo con autoridad que jugara al escondite con ella. ¿Por qué siempre frunces el ceño como un viejo gruñón?, me preguntó, dándome un codazo en la mejilla. Obviamente eres mucho más guapo que ese estúpido príncipe de nuestra clase, lector. ¿Por qué esa cara de pocos amigos? Me estás avergonzando. Se puso las manos en las caderas, luego las levantó y me jaló las comisuras de los labios hacia arriba con indignada determinación. Si los demás niños supieran que tengo un novio tan guapo, sin duda me convertiría en la reina de la clase. Pero ella no era solo testaruda y mandona. A los 13, mi cumpleaños se sintió especial por primera vez. Olivia, a pesar de haber perdido recientemente un diente delantero, había destrozado su alcancía para comprarme un pequeño y considerado regalo, una sencilla cadena de plata. No tienes padres cerca, había declarado con naturalidad, y no tengo mi diente delantero. Mira, somos iguales. Feliz cumpleaños, hermano. Esa felicidad inesperada y sencilla se desvaneció abruptamente cuando su familia se mudó poco después. Cuando volví a saber de ella años después, fue a través de rumores sobre el negocio familiar al borde de la quiebra. Poco a poco, volví a hacer trabajos esporádicos, asumiendo casos como abogado junior en el bufete de un amigo. Sentí un nuevo propósito en mi interior, como si las piezas dispersas de mi vida finalmente comenzaran a unirse. Incluso mi sueño mejoró, volviéndose más profundo y reparador que en años. Salvo por lidiar ocasionalmente con las frustrantes negociaciones del divorcio, estaba completamente inmerso en reconstruir mi vida, con poco tiempo ni energía para nada más. El único problema real era la propia Olivia. Se negaba repetidamente a involucrarse seriamente en el proceso de divorcio, alargándolo innecesariamente. Para resolver el asunto rápidamente y cortar definitivamente los lazos, decidí que necesitaba verla una última vez. Por alguna razón que no podía comprender, Olivia parecía resistirse profundamente a la idea del divorcio. Era como si una parte de ella se resistiera instintivamente, aunque decía despreciarme. Al parecer, últimamente había estado mucho más ocupada. Primero, varios acuerdos comerciales importantes se habían frustrado misteriosamente sin motivo aparente. Luego, las finanzas de su empresa se vieron seriamente afectadas. Tras una discreta investigación que realicé a través de mi bufete, se descubrió que alguien dentro de su empresa había estado malversando fondos sistemáticamente. Estaba claramente agotada física y mentalmente por las consecuencias. Además, tenía que lidiar constantemente con Mark, quien, según conocidos en común, la había estado presionando sin descanso para que finalizara el divorcio. Olivia, llevamos tanto tiempo separados, al parecer no dejaba de repetirlo. Solo quiero que por fin empecemos nuestra vida juntos como es debido. En esos momentos difíciles, Olivia se sentía completamente agotada y abrumada. Probablemente por eso, cuando solicité formalmente una reunión para hablar del acuerdo de divorcio, aceptó sin dudarlo. Probablemente sintió que era una oportunidad para finalmente recuperar el aliento, aunque eso significara enfrentarme. Ethan, no tenemos por qué llevar las cosas tan lejos, ¿verdad? Con solo un mes de diferencia, Olivia se veía visiblemente agotada, con el estrés reflejado en su rostro. Bebí mi café en silencio, dejándola hablar. Olivia, dije con calma, sabes que nunca te obligué, ¿verdad? Esa noche no. Su rostro cambió visiblemente, su color se elevó, su respiración se aceleró al resurgir con claridad el recuerdo de aquella noche. En el fondo,
ella sabía que nunca la había obligado. Incluso después de casarnos, cuando se mostró reacia a vivir juntos de inmediato, respeté su deseo y le prometí esperar pacientemente hasta que estuviera lista. ¿Y qué, Ethan?, replicó a la defensiva. Dijiste que siempre me obedecerías cuando nos casáramos, ¿lo prometiste? Olivia seguía terca, aferrándose a una lógica retorcida. Suspiré para mis adentros. Habiendo oído rumores sobre sus recientes problemas comerciales, había venido preparado. Saqué unos documentos que había recopilado antes, informes financieros detallados y registros de transacciones, y se los pasé por la mesa. El que ha estado malversando fondos de tu empresa es él, es Mark. La evidencia está aquí, dije claramente. Si quieres tener alguna posibilidad de salvar tu empresa, necesitas colaborar conmigo ahora para finalizar este divorcio rápidamente, entonces quizás pueda ayudarte. Atónita, Olivia contempló los documentos, recorriendo las páginas rápidamente con la mirada. No encontró ningún fallo ni discrepancia. La evidencia era irrefutable. Mark la había estado utilizando sistemáticamente, desangrando a su empresa desde el principio. A medida que la realidad se abría paso, a Olivia le costaba cada vez más respirar. De repente, se agarró el estómago y dejó escapar un jadeo antes de desplomarse bruscamente al suelo. En el hospital, Olivia quedó en shock después de que el médico le diera la noticia. Sí, señorita Olivia, asintió el médico con gravedad. Los resultados de la prueba confirmaron que está embarazada. Imposible, jadeó Olivia, pálida. Insistió en que había estado tomando precauciones con diligencia. Rápidamente sacó un pequeño frasco de pastillas de su bolso y se lo mostró al médico. El médico tomó el frasco, olió brevemente el contenido y se lo devolvió con el ceño fruncido. Son solo suplementos vitamínicos, señorita Olivia, le informó con dulzura. No son anticonceptivos. Desde que el doctor salió de la habitación, Olivia había permanecido en completo silencio durante casi media hora, con la mirada perdida en la pared. Por fin, habló con voz monótona. Ethan, ¿me encuentras completamente ridícula ahora? ¿Traicionada por el hombre que amaba? ¿Y ahora embarazada en el peor momento posible? Ignorando su intento de burlarse de sí misma, mi mente ya estaba en otra parte, pensando en redecorar. Una vez que finalmente tuve los papeles del divorcio firmados, definitivamente sería hora de buscar un nuevo hogar. Un nuevo comienzo requería un nuevo lugar. Había estado esperando pacientemente afuera de su habitación del hospital hasta que Mark finalmente apareció. Ethan, ¿estás contento ahora? Mark me agarró del brazo con fuerza en cuanto me vio, sus dedos clavándose en mi piel con una fuerza sorprendente. Sentí que mis músculos se retorcían bajo su agarre. Lo miré con calma, con expresión neutral. No me hables como si fueras la parte perjudicada en un drama barato, Mark. Eres el otro hombre aquí, pero técnicamente, sigues siendo solo un hombre que actúa. Mark parecía aturdido, claramente desconcertado. Probablemente era la primera vez que me oía hablarle con algo que no fuera una cortesía forzada o ira contenida. Obviamente, fue un shock para él. Antes, solo por Olivia, había aguantado prácticamente todas sus tonterías. ¿Intentas provocarme?, gruñó, inclinándose más. ¿De verdad crees que haciéndote el duro así Olivia volverá contigo? No olvides que fue ella quien te envió a prisión. Con calma, aparté su mano de mi hombro. Solo eres un debilucho que depende de las mujeres para sobrevivir, ni siquiera mereces mi tiempo. Al girarme, vi a Olivia desplomada contra el marco de la puerta de su habitación, con un aspecto increíblemente frágil. Ethan, por favor, no te vayas, suplicó en voz baja, con la mirada fija en mí. Al oír su súplica, el rostro de Mark se contorsionó de ira, adquiriendo un horrible tono verde. Olivia, espetó, intentando recuperar el control. Voy a fingir que no estás en tus cabales al decir eso. Vamos a tener un bebé, ¿recuerdas? Nuestro bebé. Necesitamos volver a casa y descansar para que no se canse. Olivia se soltó con violencia del brazo de Mark y se tambaleó hacia mí, con los ojos llenos de una esperanza renovada y desesperada. Ethan, sé que todavía te importo, susurró con urgencia. Si no, no habrías esperado tanto tiempo fuera de mi habitación, ¿verdad? Su forma habitual de manipular las situaciones para que encajaran con su narrativa me hizo darme cuenta de que,
Probablemente estaba evocando recuerdos del pasado donde mi espera significaba devoción. Mi mirada se posó en su mano y noté que giraba nerviosamente la sencilla tira de cuentas de cristal que me había regalado por mi 13º cumpleaños, el único vínculo tangible con nuestro pasado compartido. Las lágrimas corrían por su rostro. Acabo de darme cuenta de que eres mi hermano, el chico de mi infancia, sollozó. Lo siento mucho, Ethan. No quise olvidarte. Te lo juro. ¿Podrías darle otra oportunidad a Olivia? Por fin me di cuenta de lo equivocada que estaba en todo. Quiero que volvamos a estar juntos, como antes, como debíamos ser. Lloró abiertamente, sus lágrimas cálidas se posaron en el dorso de mi mano. Esta muestra de emoción, esta súplica desesperada, fue algo que habría conmovido profundamente a mi antiguo yo. Solía desvelarme por las noches soñando con el día en que por fin derramaría una sola lágrima por mí. En aquel entonces, sus lágrimas habrían sido el tesoro más preciado imaginable. Pero ya no. Con un suspiro silencioso, descubrí que no soportaba verla tan vulnerable y destrozada, sin importar quién más estuviera en la habitación o lo que hubiera pasado entre nosotras. Probablemente habría esperado a que llegara cualquier familiar en semejante situación. Todos necesitamos apoyo en nuestros momentos más difíciles. Con suavidad, respondí a sus preguntas implícitas y la ayudé a estabilizarse de vuelta hacia la puerta de la habitación del hospital. Olivia, dije suave pero firmemente, atesoro nuestros recuerdos de infancia. Significan algo para mí, pero ya no te espero. Me agarró la muñeca con fuerza, negándose a soltarme. Pero prometiste que me amarías para siempre, insistió, con los ojos enrojecidos y suplicantes. ¿No te molesta el bebé? Me desharé de él. Lo juro. Solo quiero estar contigo, Ethan. Al ver su desesperada negativa a afrontar la realidad, solté mi mano con cuidado. No es posible, Olivia, dije rotundamente. Soy hombre. Tengo mi dignidad. Había otra razón, más práctica, por la que Mark estaba tan ansioso por casarse con Olivia cuanto antes. Antes de nuestro desafortunado matrimonio, había insistido en que Olivia firmara un acuerdo prenupcial exhaustivo. En él se enumeraban claramente todos mis importantes bienes y propiedades personales. Una cláusula clave establecía que, si algo me incapacitara o resultara en mi muerte, todos esos bienes se transferirían automáticamente a Olivia. Esto representaba una gran tentación para alguien como Mark, ya agobiado por enormes deudas de juego. Una vez casados, todos esos bienes se convertirían legalmente en propiedad conyugal, fácilmente accesible para él para saldar sus deudas y financiar su estilo de vida. Olivia quedó completamente devastada por las revelaciones acumuladas. Nunca imaginó una traición tan calculada por parte del hombre al que había idolatrado y amado durante tanto tiempo. Ser engañada, descubrir que había acusado falsamente a un hombre inocente, de un crimen atroz dentro de su matrimonio, enterarse de los fondos malversados sin una forma clara de reparar el daño financiero. Todas estas verdades la destrozaron. Se vio atrapada en un ciclo de arrepentimiento interminable, lamentando su terrible error de juicio. Mark, sin embargo, aún no había comprendido del todo la magnitud de su derrota. A menudo intentaba alardear de su supuesta victoria delante de mí cada vez que nos cruzábamos durante los procesos legales. Ethan, Olivia se equivocó ese día en el hospital. Él se burlaba con seguridad. Ella no pensaba con claridad. No dejes que sus palabras confusas reaviven cualquier sentimiento estúpido que aún tengas. Siempre serás su perrito faldero, ¿sabes?, se burló, presumiendo como si depender completamente de una mujer para sobrevivir económicamente fuera algo de lo que estar realmente orgulloso. Reí en silencio, negando con la cabeza. Señor Mark, respondí con calma. ¿No le preocupa que Olivia lo oiga hablar así y finalmente se vuelva completamente en su contra? Al fin y al cabo, añadí con insistencia, ella es su único apoyo ahora, ¿no? Mark solo rió disimuladamente. No, me quiere demasiado. Me perdonará por lo que haga. Además, se inclinó con aire conspirador, bajando la voz. Tuve la prudencia de hacerle unos agujeritos a esos condones que usábamos. Siempre dicen que un hijo es la mejor manera de mantener a una mujer atada. Miré por encima de su hombro. Instintivamente siguió mi mirada y encontró a Olivia allí de pie, mordiéndose el labio con fuerza,
con todo el cuerpo temblando de ira incontrolable. Ella se adelantó y le dio una bofetada. «Márchate, cabrón», gritó con la voz desgarrada por la furia. John parecía completamente atónito, y de inmediato recurrió a sus viejas tretas, intentando suavizar las cosas con disculpas y excusas. Pero Olivia ya no se tragaba sus mentiras. Respiró hondo varias veces para tranquilizarse y luego sacó los papeles del divorcio ya terminados que le había enviado. Los firmó con un gesto decidido. «Ahí también está incluido el registro de todas las finanzas de mi empresa», afirmó con frialdad, entregándole los documentos a mi abogado que me esperaba. «Solo tengo una condición». Hizo una pausa, cerrando los ojos brevemente como si le doliera, y luego continuó con voz firme. «Lo condenaron a cadena perpetua. El tribunal finalmente condenó a Mark a 35 años. Además de las numerosas pruebas que presenté sobre la malversación y el fraude, la investigación policial descubrió su participación en varios delitos internacionales, incluyendo homicidio involuntario relacionado con sus deudas de juego. Con el veredicto emitido y Mark encarcelado, mi reputación quedó finalmente restaurada». Olivia perdió mucho peso en los meses siguientes. Se veía frágil y angustiada. Una tarde, se me acercó con vacilación tras mirarme varias veces desde el otro lado de un café lleno de gente. «Interrumpí el embarazo», admitió en voz baja, mirándose las manos. Asentí, ya consciente. «Ethan», dijo ella, levantando la vista con seriedad. «Me disculpo. Por todo. Por todos mis errores pasados». Reflexioné un rato sobre sus palabras, mirando el gran y frondoso baniano que había fuera de la ventana del café, y luego exhalé profundamente. «No te perdonaré, Olivia». Se le quebró la voz y las lágrimas brotaron al instante. No pudo contenerse más y se desplomó en mis brazos, sollozando desconsoladamente. Me quedé rígido, sin saber si debía apartarla. Empujar a alguien después de un aborto reciente. ¿Es un riesgo físico del que también deba preocuparme? La idea me pareció absurdamente práctica en medio de la confusión emocional. «Ethan, lo siento muchísimo», lloró contra mi pecho. «No puedes. ¿No puedes esperarme un poco más? Me esperaste tanto tiempo antes. ¿Por qué rendirte ahora? ¿Por qué rendirte justo cuando por fin comprendo mis propios sentimientos? ¿Por qué?» Sus repetidas, desesperadas y sabias palabras me dejaron momentáneamente aturdida. ¿Por qué? Yo también lo pensé. Si no me hubieran enviado a la cárcel injustamente, ¿habríamos tenido la oportunidad de arreglarlo todo? ¿Podríamos haber tenido una verdadera oportunidad de ser felices juntos? Lo pensó en voz alta, con la voz quebrada. De hecho, podríamos haber tenido una oportunidad, ¿verdad? Sus ojos, a punto de derramar nuevas lágrimas, escudriñaron mi rostro en busca de confirmación. Si no hubiera habido una condena de prisión, tal vez habría seguido esperando, con la esperanza perdida. Pero su corazón probablemente siempre habría albergado a otro hombre, esa imagen idealizada de Mark. El resultado final probablemente no habría cambiado, solo se habría prolongado más, causando más dolor. Negué con la cabeza lentamente, con una sonrisa triste dibujada en mis labios. «Los niños que se equivocan siempre desean no haberlo hecho», dije en voz baja. «Pero nadie sabe con certeza si lo siguiente que hará también resultará ser un error. Nadie puede predecir el futuro ni garantizar que no cometerá errores. Además», añadí con delicadeza, «nada de lo que sucede es realmente un error en el gran esquema de las cosas. Normalmente es solo cuestión del momento». «En aquel entonces, Olivia, no me querías». La aparté con suavidad. «Ahora estás pasando por momentos increíblemente difíciles. Te sientes solo, eres vulnerable, necesitas a alguien, a quien sea. Así que sigues buscándome. Solo buscas a alguien que te ayude a resolver tus problemas, alguien en quien apoyarte. No porque de verdad me necesites, Ethan». «Olivia, ya terminamos». Mi vida volvió a la normalidad poco a poco. El señor Harrison, el antiguo mayordomo, se enteró de que había encontrado una nueva casa e insistió en traer a su nieta pequeña, Lily, a una cena de inauguración. Al final de la noche, seguía empecinado en quedarse para cuidarme. «Señor, lo vi crecer desde niño», argumentó, con los ojos ligeramente empañados. «¿Por qué me rechaza ahora solo porque me estoy haciendo viejo?
Además, añadió con orgullo, he ahorrado bastante con los años. Ni siquiera necesito que me pague un sueldo. No pude evitar reírme y finalmente cedí a la insistencia del amable anciano. Por suerte, el apartamento era espacioso. Y, la verdad, vivir solo después de todo se sentía vacío. La compañía de alguien, sobre todo el calor de la familia, me hacía sentir mejor. Esta vez, los invité a quedarse, no como mi jefe, sino como mi familia. Sabía que al señor Harrison solo le quedaba su nietecita en el mundo. Cada noche después de eso, al ver la cálida lámpara encendida en la sala al llegar tarde del trabajo, mi corazón, largo y frío, comenzó a derretirse poco a poco. Incluso empecé a sentir que yo mismo estaba criando a un niño. Ayudar a Lily con sus tareas cada noche se convirtió en el momento más relajante y preciado de mi día. Mis colegas del bufete finalmente accedieron a que volviera, no solo como empleado, sino como socio de pleno derecho, confiando en mí para que los ayudara a alcanzar mayores logros. Volví a saber de Olivia indirectamente cuando llevé a nuestro equipo legal a gestionar algunos asuntos complejos para una importante empresa cliente. Por una conversación informal entre sus ejecutivos, me enteré de que la empresa de Olivia finalmente se había declarado en quiebra. Resultó que Mark había hecho más que malversar fondos. Al parecer, con el objetivo de obtener el control total de Olivia y sus activos en el futuro, había usado en secreto intermediarios para comprar pequeñas acciones dispersas de su empresa, llegando a poseer un porcentaje ligeramente superior a la participación mayoritaria de Olivia. Su plan probablemente era destituirla después de casarse, pero fue arrestado antes de poder ejecutar por completo su adquisición hostil, y esos planes finalmente fracasaron junto con la empresa tras su condena, especialmente porque muchos socios y clientes claves se marcharon en medio del escándalo. Tío Ethan, ¿por qué esa señora de ahí siempre te mira?, me susurró Lily al oído una tarde soleada, con sus bracitos apretándome el cuello mientras la cargaba. Se siente raro. Seguí su dedo índice. Al otro lado del parque, sentada sola en un banco, estaba Olivia. Se veía increíblemente demacrada, casi esquelética, como si hubiera perdido no solo peso, sino también figura. Mis ojos se detuvieron un instante antes de volverme deliberadamente hacia Lily, forzando una sonrisa. Esa señora probablemente esté mirando a Lily porque eres tan linda. La mecí suavemente en mis brazos. Dile adiós con la mano, cariño. Volvamos a casa. Lily asintió obedientemente, señalando con su manita a la figura en el banco. Tío, preguntó alegremente. Ella me devolvió el saludo. ¿Eso significa que me tomo un helado esta noche? Suspiré teatralmente, colocándola con cuidado en su asiento del coche y dándole toques juguetones a su naricita. Ya veremos, pequeña negociadora. El motor del coche rugió al ponerse en marcha, alejándose de la acera y tomando rumbo hacia una carretera bañada por la cálida y dorada luz del sol poniente.